Hola, mi nombre es Adrián Chichanda, soy alumno de la Universidad Politécnica Salesiana de la sede de Guayaquil. El tema que les voy a hablar hoy día es sobre las clases de negocios fiduciarios. El negocio fiduciario son actos de confianza en virtud de los cuales una persona constituyente entrega a otra, en este caso un fiduciario, uno o más bienes, para que ésta cumpla con ellas una finalidad específica, en beneficio del constituyente o de un tercero, también llamado beneficiario. Dentro de las clases de negocios fiduciarios tenemos básicamente dos tipos, el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario, los cuales vamos a ver más adelante. Sin embargo, la diferencia entre los dos es que en el fideicomiso mercantil existe la transferencia de la propiedad, mientras que en el encargo fiduciario no existe la transferencia de propiedad. El fideicomiso mercantil es un contrato de confianza de una o más personas llamadas constituyentes o fideicomitentes, quienes transfieren de manera temporal e irrevocable, es decir, no se puede renunciar, la propiedad de bienes muebles o inmuebles corporales o incorporables, que existe o se espera que existan, a un patrimonio autónomo, dotado de personalidad jurídica para que la sociedad administradora de fondos y fideicomisos, que es su fiduciaria, y en tal calidad su representante legal, cumpla con las finalidades específicas instituidas en el contrato de constitución, bien en favor del propio constituyente o de un tercero llamado beneficiario. Dentro de esta definición podemos destacar tres partes intervinientes. La primera es el fiduciante o fideicomitente, o también llamado constituyente, ya que, valga la redundancia, constituye el fideicomiso, transmitiendo la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso. Ejemplo, se pueden transferir bienes muebles, bienes inmuebles, cheques, pagarés, acciones, créditos, etc. La segunda parte es el fiduciario, aquella persona o entidad que se hace responsable de recibir los bienes del fideicomitente y que tiene el compromiso de enajenarlos, en este caso venderlos o administrarlos, tomando en cuenta las indicaciones del acto constitutivo. Y como tercera parte tenemos el fideicomisario o el beneficiario, es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez extinguido el fideicomiso por el cumplimiento del plazo o la condición. Dentro de las características del fideicomiso, básicamente destaca la confianza, ya que debe existir una confianza basada en el conocimiento mutuo entre el cliente y la administradora de fondos y fideicomisos. Dentro del contrato se debe cumplir su finalidad determinada. El fideicomiso básicamente se encarga de manejar los bienes. Y el patrimonio autónomo es lo más importante, ya que este patrimonio o estos bienes están separados de otros patrimonios de otros fideicomisos e incluso de la administradora, y así evitar conflicto de intereses. El contrato debe ser otorgado mediante escritura pública, no podrá ser superior a 80 años, salvo en los siguientes casos: si la condición resolutoria es la disolución de una persona jurídica y si los fideicomisos son constituidos con fines culturales o investigación, altruistas o filantrópicos, tales como los que tengan por objeto el establecimiento de museos, bibliotecas, instituciones de investigación científica, difusión de cultura, aliviar la situación de los interdictos, los huérfanos, los ancianos, los minusválidos, etc. Existen algunas modalidades del fideicomiso mercantil. Todo va a ser de acuerdo al tipo de bien que se esté transfiriendo. Por ejemplo, si se transfiere un bien inmueble, por ejemplo, un bien mobiliario, el fideicomiso va a ser de tipo inmobiliario. De así existirán varias modalidades de fideicomiso. Habrán de garantía, de administración, de inversión, de procesos de titularización, entre otros. Ahora les voy a hablar sobre la unidad 2. Esta es una segunda parte, una continuación de la unidad 1 en base a que el tema es el mismo, el negocio fiduciario, solo que en esta unidad se van a tratar más de los derechos y obligaciones de las partes intervinientes. Empezando por el fideicomitente. ¿Quiénes pueden actuar como constituyente o fideicomitente? Bueno, la respuesta es simple: las personas naturales o jurídicas privadas, públicas o mixtas, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica. Según el artículo 125 de la Ley de Mercados y Valores, de las obligaciones de medio y no de resultado, son las que se prevén en el contrato de fideicomiso mercantil y en el encargo fiduciario,
El fiduciario no garantiza con su actuación que los resultados y finalidades pretendidas por el constituyente efectivamente se cumplan. Algunas de estas obligaciones pueden ser integrar el patrimonio del fideicomiso, los bienes y derechos señalados en el contrato en el tiempo y lugar estipulados, pagar al fiduciario la retribución convenida, reembolsar al fiduciario los gastos incurridos en la administración del fideicomiso. En el artículo 126 de la Ley de Mercado y Valores sobre los derechos del constituyente. Son derechos del constituyente el fideicomiso mercantil lo siguiente: los que consten en el contrato. Exigir al fiduciario el cumplimiento de las finalidades establecidas en el contrato de fideicomiso mercantil. Exigir al fiduciario la rendición de cuentas con sujeción a lo dispuesto en esta ley y a las normas de carácter general sobre la actividad fiduciaria y las previstas en las cláusulas contractuales. Ejercer las acciones de responsabilidad civil o penal a que hubiera lugar en contra del fiduciario por dolo, culpa leve en el desempeño de su gestión. En cuanto al beneficiario, ¿quiénes pueden actuar como beneficiario? La respuesta es simple: las personas naturales o jurídicas, privadas, públicas o mixtas de derecho privado con finalidad social o pública, nacionales o extranjeras, o entidades dotadas de personalidad jurídica designadas como tales por el constituyente en él. Entre los derechos y obligaciones que pudieran darse en el beneficiario son derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre las partes, recibir todas las prestaciones que le correspondan conforme al contrato, exigir al fideicomitente que integre en el patrimonio autónomo del fideicomiso los bienes que ofreció, exigir al fiduciario el cumplimiento de los fines y pedir cuentas al fiduciario. En cuanto al fiduciario, ¿quiénes pueden actuar como fiduciarios? Básicamente, aquella persona natural o jurídica encargada de un fideicomiso y de la propiedad de los bienes que le integran a solicitud de un fideicomitente y en beneficio de un tercero. Las administradoras de fondos pueden ser públicas o privadas. En el artículo 103 de la Ley de Mercados y Valores de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario, nos dice que sin perjuicio de los deberes y obligaciones que como administradora de fondos tiene esta sociedad, les corresponden en su calidad de fiduciario, además de las disposiciones contenidas en el contrato del fideicomiso mercantil, las siguientes: administrar prudentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil y los bienes administrados a través del encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y contratos necesarios para la consecución de las finalidades instituidas por el constituyente. Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separados de su propio patrimonio, llevando por el efecto una contabilidad independiente para cada uno de estos. Rendir cuenta de su gestión al constituyente o al beneficiario conforme a lo que prevé el contrato y con la periodicidad establecida en el mismo. En el artículo 103 también nos habla de las obligaciones de la sociedad administradora de fondos y fideicomisos como fiduciario. Básicamente nos dice que, como primer punto, transferir los bienes a la persona a quien correspondan conforme al contrato, terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario por el cumplimiento de las causales y efectos previstos en el contrato, e informar a la superintendencia de compañías en la forma y periodicidad que mediante norma de carácter general determine el Consejo Nacional de Valores. Estos tres últimos puntos que mencioné es la continuación del artículo 103 mencionado en la primera parte. Del artículo 105 de las prohibiciones a las administradoras de fondos y fideicomisos: como administradoras de fondos les está prohibido adquirir, enajenar o mezclar activos de un fondo con los suyos propios, mezclar activos de un fondo con los de otros fondos, realizar operaciones entre fondos y fideicomisos de una misma administradora fuera de bolsa, garantizar un resultado, rendimiento, tasa de retorno, traspasar valores de su propiedad o de su propia emisión entre los distintos fondos que administre, dar o tomar dinero a cualquier título o al de los fondos que administre o entregárselos estos en garantía. Ahora le voy a hablar sobre la unidad 3 que trata sobre la fiducia en garantía. La fiducia en garantía es un contrato de confianza donde el constituyente transfiere de manera irrevocable la propiedad de bienes a título de fideicomiso mercantil al patrimonio autónomo para garantizar con ellos el cumplimiento de ciertas obligaciones claramente determinadas en el contrato. Al ser una modalidad de fideicomiso mercantil, las partes intervinientes por lo general coinciden. En este caso vamos a tener un fiduciante o fideicomitente o constituyente que transfiere o entrega el bien para
que a partir del mismo se constituye el fideicomiso que servirá en garantía de un acreedor o acreedores. Tenemos al fiduciario, que es la vocera del fideicomiso constituida mediante la transferencia o entrega del bien que realiza el fideicomitente a la fiduciaria en virtud del contrato fiduciario que suscribe. Y tenemos al acreedor garantizado, que es inherente a la fiducia en garantía. En otras palabras, es un beneficiario del contrato una vez se vincula a este mediante su aceptación. La generalidad del certificado de garantía es que puede ser expedido por la fiduciaria a favor del acreedor garantizado. Se indica el valor hasta el cual el fideicomiso ampara la obligación establecida o garantizada. Este certificado no es un título de valor ni un título de crédito. Existen tres tipos de fiducia en garantía. Tenemos el título de valor en garantía, los bienes inmuebles en garantía y la cartera en garantía. El título de valor en garantía garantiza con los títulos valores transferidos a título de fiducia mercantil o el producto de su enajenación el cumplimiento de ciertas obligaciones a cargo del fideicomitente de terceros, designado como beneficiario al acreedor de estas. El bien inmueble en garantía garantiza operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor en base al avalúo del bien. Y la cartera en garantía garantiza operaciones crediticias contraídas con el beneficiario por parte del fideicomitente constituyente hasta el monto determinado por el acreedor beneficiario, en base al valor presente de la cartera menos un porcentaje previamente determinado que sirve para cubrir la cartera vencida e incobrable. Una de las ventajas de la fiducia en garantía es que no tiene que constituir una hipoteca. Permite utilizar el mismo activo para otorgar varias garantías y garantiza el cumplimiento de los derechos del constituyente y beneficiario. Ahora les voy a hablar sobre la unidad 4, que básicamente trata del fideicomiso en administración, es decir, otra modalidad del fideicomiso mercantil. El fideicomiso en administración es el contrato en virtud del cual se transfieren ciertos bienes o derechos al fiduciario para que los administre con base en las finalidades pretendidas por el fideicomitente, que están relacionadas con operaciones de custodia, tenencia, conservación o cobro de los productos de los bienes fideicomitidos, entrega de sus rendimientos o beneficio al beneficiario o cualquier otro tipo de encargo lícito que se incluye en el contrato de fideicomiso mercantil. Al ser una modalidad de fideicomiso mercantil, en este caso el fideicomiso de administración, las generalidades del contrato básicamente son las mismas, que salió en la unidad 1, que era la confianza basada en el conocimiento mutuo entre el cliente y la administradora de fondos de fideicomiso. En el contrato se busca cumplir una finalidad determinada. El fideicomiso como tal se encarga de manejar los bienes y los bienes están separados del patrimonio de otros fideicomisos y de la administradora, es decir, el famoso patrimonio autónomo. De igual manera, este tipo de fideicomiso de administración se otorga mediante escritura pública y no por hasta superior a 80 años, salvo las condiciones, si la condición resolutoria es la disolución de una persona jurídica y si los fideicomisos sean constituidos para fines culturales o de investigación, según el artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores. El propósito del fideicomiso mercantil de administración es que la finalidad de dicho contrato consiste en que el fiduciario custodie o administre los recursos y en el futuro transmita su propiedad en la forma y términos estipulados en el contrato de fideicomiso. El producto de fideicomiso de administración está dirigido a satisfacer necesidades específicas del cliente dependiendo del tipo de administración que requiera y del tipo de negocio que se realice. Tenemos algunos tipos de fideicomiso de administración, por ejemplo, el de bienes muebles e inmuebles, el de flujos y el empresarial. En el fideicomiso de administración interviene el constituyente, el fideicomitente, el comité fiduciario mediante un fideicomiso y el beneficiario. El fiduciante o fideicomitente es quien constituye el fideicomiso transmitiendo la propiedad del bien o de los bienes al fiduciario para que cumpla la finalidad específica del fideicomiso. Mientras que el fiduciario en general puede serlo cualquier persona, por lo tanto pueden ser personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Sin embargo, en el caso del fideicomiso financiero, solo podrán ofrecer sus servicios como fiduciarios las entidades financieras sujetas a la ley respectiva o bien personas jurídicas expresamente autorizadas a tal fin. El beneficiario es aquel cuyo favor se ejerce la administradora de los bienes fideicomitidos, mientras que el fideicomisario es quien recibe los bienes fideicomitidos una vez extinguido el fideicomiso por el cumplimiento del plazo o la condición.
Dentro de los derechos y obligaciones de las partes, el fideicomisario puede o no estar sujeto a una comisión, recibir beneficios del fideicomiso, derechos establecidos en el fideicomiso, mientras que el fideicomitente transmite la titularidad de los derechos del bien, designa fideicomisario e instruye el fin, mientras que la fiduciaria conserva el bien, cumple con lo establecido en el fideicomiso. Dentro de las características principales del fideicomiso de administración tenemos que se establecen de antemano los términos y condiciones de negociación, elimina potenciales conflictos, viene restituido a los constituyentes, pago puntual, pagos condicionados, transparencia, imagen y seguridad. Dentro de los tipos de fideicomiso de administración tenemos el flujo de fondos y el pago condicionado. El flujo de fondos asegura la fuente de repago de operaciones crediticias contraídas con el acreedor por parte del fideicomitente constituyente hasta un monto determinado en base al valor presente de los flujos a recibirse en el futuro, según lo que indica el contrato suscrito por el fideicomitente. Mientras que el pago condicionado asegura a dos o más partes que se encuentren en un proceso de negociación el cumplimiento de las condiciones previamente establecidas, salvaguardando los intereses de las partes en la transferencia del dominio del bien.